Hoy, 13 de abril, comenzamos lo que se llama la Semana Santa. En la Biblia no hay ninguna Semana Santa. ¿Qué dije? En la Biblia no hay ninguna Semana Santa. Quiero hablar un poquito, no es este el mensaje, es un antecedente. Los cristianos, primeros cristianos en la época de Cristo, en la época de los apóstoles, empezaron a recordar la muerte de Cristo, porque Jesús dijo, como lo vamos a ver en un pasaje más adelante, recuerden cuando dio la cena, la Pascua judía, la celebraron. Él dijo, esta es mi sangre de un nuevo pacto, háganlo en memoria mía. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. El apóstol Pablo dice en Corintios que cuando celebramos o recordamos la cena del Señor, la muerte de Cristo anunciamos a todos. Pero los cristianos, los de aquel tiempo, no tenían una fecha o una semana. Fue hasta en el año 325 de nuestra era, hace 1700 años aproximadamente, cuando el emperador romano Constantino se convirtió, y vamos a llamarlo entre comillas, se hizo cristiano por asuntos políticos y se organizó la iglesia como organización, lo que es la iglesia católica. Era la única iglesia que había, no había más iglesias cristianas. Y luego hubo un concilio de los líderes de aquel tiempo en el 325 que se llamó el Concilio de Nicea, y decidieron recordar la muerte de Cristo con una fecha. Ahora bien, la muerte de Cristo sucedió de acuerdo a la Pascua judía, de acuerdo al calendario judío. No es nuestro calendario es solar. El calendario de los judíos es lunar. Entonces la luna no aparece siempre en las mismas fechas de nuestro calendario. Entonces decidieron en el Concilio de Nicea que iban a comenzar lo que la iglesia llamó en aquel tiempo Semana Santa. Iba a comenzar después del equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. Olvídense de equinoccio porque uno va a entender que es equinoccio. Cuando comienza la primavera, que es más o menos el 21 de marzo, dijeron, después del 21 de marzo va a venir una luna llena, cuando a la luna le dé la gana, para que me entiendan. Claro que hay un ciclo astronómico, pero yo no voy a hablar de eso ahorita. Y de la luna llena, después del 21 de marzo, la primera luna llena, el domingo que sigue, comienza la Semana Santa. Y como la luna se mueve, así exactamente. Y como la luna se mueve, entonces a veces tenemos la Semana Santa en abril, o la tenemos en marzo, se mueve. Es de acuerdo al calendario judío, porque el calendario judío es lunar. Ahora bien, la iglesia en aquel tiempo determinó que el domingo primero, el primer domingo después de la luna llena es hoy. Ya de ayer había una luna llena, pero hoy está en su esplendor. Hoy es el primer domingo. Ahora bien, ubicaron la entrada de Cristo como rey. Jesús no vivía en Jerusalén, Jesús vivía en Capernaum. Pero cuando Jesús ya tiene que morir en la última Pascua, estaba escrito que él iba a morir en Jerusalén. Así que la última Pascua, los judíos celebran la Pascua cada año.
¿Cuándo? El día 14 del primer mes de ellos. El primer mes de los hebreos se llama Abib, pero no es abril, es su nombre. El día 14 sacrificaban el cordero de la Pascua. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Rápido porque no tengo mucho tiempo. El día 14 del primer mes celebraban la Pascua. Mataban un cordero, ahorita lo van a ver. Y luego el siguiente día comenzaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. Los panes sin levadura. Entonces se lo van a leer cuando lean ustedes los evangelios. Así que el domingo primero es cuando Jesús va entrando a Jerusalén para ser sacrificado. Pero entra como rey de acuerdo con una profecía de Isaías que dice: aquí tu rey viene humilde, sentado en un pollino. Jesús manda a traer un pollino, ponen sus mantos los discípulos sobre el pollino, sientan a Jesús, y cuando empieza a descender para entrar a Jerusalén, la gente empezó a aventar ramas de árboles, palmas y sus mantos, porque lo recibieron como un rey. Así se recibían los reyes. Cortaban ramas y les aventaban como poniendo una alfombra. Por eso le llaman Domingo de Ramos. No es Ramos García o nada de eso. ¿Entiende esto? Y ahí convencionalmente dijeron: comienza la Semana Santa el Domingo de Ramos. Para los judíos el Domingo de Ramos no significa nada. Para los judíos es la Pascua, que es el 14 del mes del primer mes de ellos. Y los cristianos, cuando Jesús es sacrificado y muerto, y luego resucita el primer día de la semana, esos 2 días son los más importantes. Cuando muere Jesús por nosotros y cuando resucita el primer día de la semana, son los días más importantes. Ahora bien, en el mundo se celebran la Semana Santa en las playas. ¿No se acuerdan de Jesús? Ok. Nosotros tenemos que celebrar porque Jesús dijo que recordáramos su muerte. Porque al recordarlo estamos anunciando a la gente que somos creyentes en Jesús. Y ahorita voy a explicar rápidamente con pasajes de la Biblia. Voy a hacer como un estudio ligero, muy ligero, para que comprendamos el significado del sacrificio de Jesús. Quiero comenzar con la historia de Edén. El estudio se llama, ¿cómo se llama? Muerte en Edén. Dice que Dios en Edén, donde nace el río Éufrates y todo eso, en esa región, creo que es Turquía en este tiempo, a ese lugar le llama Edén, y en Edén plantó un huerto y puso ahí a Adán y a Eva. Y le dijo Dios: pueden comer de todos los árboles. Ya saben la historia, por eso lo voy a decir rápido. Pero del árbol del conocimiento del bien, de la ciencia del bien y del mal, no comerán, porque el día que coman, ¿qué? Morirán. Antes, ahora bien, entraron en el huerto, y yo tengo un primer pasaje, Génesis 2, primer pasaje, verso 25. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿pero qué? No se avergonzaban. Perdonen, es que yo pensé que lo estaban proyectando. Génesis 2, 25, ¿lo tienes o no? Sí. Ahí está. ¿Qué dice? Están empalmadas las... Ahí está. Estaban ambos desnudos, Adán y Eva, ¿y qué? No se avergonzaban. Es importante, usted va a decir: ¿y qué tiene que ver con eso? Por lo que vamos a leer en el capítulo 3. Ahora vamos a leer el capítulo 3. Fíjese, estaban desnudos y estaban muy a gusto, no tenían vergüenza de nada.
Génesis 3, o sea, inmediatamente después, dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del fruto. ¿Así dijo Dios? Así maneja el diablo la Biblia. Dios dijo una cosa y el diablo dice otra, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del fruto pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Ni qué? Para que no muráis. Eso lo dijo Eva. No, la orden fue esta. Eva entendió claramente la orden. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? ¿Vas a morir? ¿Qué dijo la serpiente? No es cierto. Dios es mentiroso. Pero Dios, está hablando la serpiente, Satanás. Pero Dios sabe que el día que comáis del pan, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Me brinco unos versículos más adelante. En el 7 dice: entonces fueron, cuando ya comió, cuando Eva come, y comió, y no se murió. Yo creo que le dijo a la serpiente: ya ves, ¿no te moriste? Y luego fue con Adán y dijo: mira, está sabroso, está bueno, come. Y el inteligente de Adán, ¿qué debe haber hecho? ¿Qué debe haber hecho? No, ¿por qué? Porque Dios dijo no. ¿Y qué hizo? No, por lo que dijo mujer, mandilón. Comió. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, aunque mi esposa, o mi esposo, o mi hijo, o mi mamá, o mi papá, o mis amigos me digan que no. Hay que parar en seco a los que no obedecen a Dios y hacer nosotros lo que Dios quiere. Sigo leyendo. Entonces, cuando comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué querían cubrir? Su vergüenza. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Cuando los hombres desobedecemos a Dios, ¿qué hacemos? Nos escondemos de Dios. No quiero ver a Dios porque tengo vergüenza y miedo. Sigo leyendo. No voy a hablar de esto, nomás lo estoy leyendo. Que el Espíritu Santo te explique. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo se abrió tu mente? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Sigue la historia, pero no voy a leer toda la historia, usted la lee en su casa. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los... Adán y Eva pensaron que no murieron. Sí. Dios no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Adán y Eva, así, en ese punto estaban destinados a la condenación eterna, que ellos todavía no sabían, pero que Dios sí sabía. La muerte de la que habló Dios: si pecas, si haces eso, vas a ser
condenado. ¿Cómo cubrieron su vergüenza? Hicieron delantales de una higuera, hojas de higuera, se cubrieron su desnudez, su vergüenza. Pero Dios dijo, no, yo les voy a hacer túnicas de... Y para hacer una túnica de piel, ¿qué hizo Dios? Mató víctimas, derramó sangre, mató a las víctimas, les quitó la piel y los cubrió su vergüenza. Las hojas de parra, el delantal, significan el esfuerzo humano por cubrir la vergüenza, por cubrir el pecado. Las pieles de alguien que murió por la culpa de Adán y de Eva representan la salvación de Dios. Alguien murió para cubrir ¿qué? El pecado de ¿quién? De Adán y Eva. Sin muerte no hay perdón de pecados. Dígalo conmigo. Sin muerte no hay. La Biblia dice así: sin sangre no hay remisión de pecados, que es lo mismo, pero no se refiere solamente a la sangre. Cuando habla de la sangre, habla de que la sangre derramada, alguien murió. Adán y Eva no entendieron la gravedad de su pecado. Pobres animales tuvieron que morir por ellos. La gente no entiende la gravedad de su pecado. Vea Ezequiel 8. Fíjese cómo somos cuando pecamos, cómo pensamos nosotros. Estoy hablando de la humanidad. No estoy hablando de ti, de todos nosotros. Dice así, Ezequiel 8. ¿Ves esto, hijo de hombre? Dios le está hablando a Ezequiel. Me preguntó, ¿no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? ¿Qué dice Dios del pueblo de Israel? Dice, no se dan cuenta lo que me están provocando a enojo. Se están burlando de mí con sus pecados y no les importa. ¿No qué? No les importa. Así es el ser humano, peca y no le importa lo que Dios piense o si Dios se ofende o no se ofende. No le importa, no nos importa. No entendemos la gravedad, no entendemos que el pecado debe ser castigado con la muerte. En Ezequiel 18, ya lo conoces porque lo he dicho muchas veces, porque son pasajes que tú deberías saber de memoria para cuando le hables a otro de Cristo. Ezequiel 18, dígalo conmigo, Ezequiel 18, verso 3, otra vez. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, esto es lo que tiene que aprender el verso 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, morirá. No se está hablando del pecado al morir a la carne. Está hablando de la misma muerte que le dijo a Adán y a Eva: vas a morir. El alma que peque está condenada a la condenación eterna. Es lo que está diciendo Dios. De otra manera, ya no hubiera gente en el mundo, estuviera sin personas. Porque si Dios estuviera hablando de morir físicamente, pues todos estaríamos muertos. No, está hablando de que el que peca va a ir a la condenación. Aunque tú pienses que tu pecado no es grave, la gente piensa que el pecado no es grave. La gente le pone nombres al pecado. No les gusta decir fornicación, adulterio. Dicen una canita al aire.
sin derramamiento de sangre, sin muerte, no hay remisión de pecado. Dice en Hebreos 9, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, el libro de la ley, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. ¿Con qué? Con la sangre. La sangre de las víctimas fue rociada sobre de ellos para ¿cubrir qué? El pecado. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esta sangre que te cayó es la señal ¿de qué? ¿De un qué? De un pacto entre Dios y el pueblo de Israel que recibió las leyes, los mandamientos. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, o sea, el templo, y todos los vasos del ministerio, todo lo que estaba en el templo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque se ha enseñado en muchas religiones que para salvarte tienes que hacer muchas buenas obras. Y vamos a ver aquí con la palabra de Dios que las obras te sirven para nada. Ninguna obra, cuantas obras hagas, no te salvan. Lo único que puede limpiar el pecado es la muerte, la sangre de una víctima. Pedro Infante se salvaría. Era muy bueno, regalaba su dinero, trataba muy bien a la gente, era muy dicharachero, era muy querendón con las mujeres. ¿Se salvó? ¿Por qué? Si la sangre del cordero no fue aplicada a su vida, no importa cómo se haya portado o cuántas buenas obras haya hecho. Y si un millonario da su dinero y la sangre de cordero no cubre su pecado, no se va a salvar. De ese tamaño es la importancia de la muerte de Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. Su sangre fue derramada. Otra vez repito, derramar la sangre significa morir. Cristo no sacó sangrita nomás para decirte ahí te va. No, fue sacrificado, fue muerto para nuestra salvación. Cuando Dios estableció la Pascua, lo que Jesús y sus discípulos hicieron cuando cenaron la última cena, estaban celebrando la Pascua, que voy a leer ahorita. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo al pueblo: el primer día, va a ser el primer día del mes el primer mes para ustedes. El día 10 van a tomar un cordero por familia, cada familia un cordero. Que no tenga defectos. Y cada familia en la tarde el 10 lo van a separar y lo van a tener observando por 4 días. Que no esté enfermo, que esté perfecto. El día 14, que es la Pascua de Jehová. El día 14 lo van a sacrificar en la tarde, lo van a asar con fuego, lo van a comer, pero la sangre del cordero lo van a poner en los dinteles y en los postes de la casa.
Porque esa noche, el día 14 del primer mes, dijo, este va a ser el primer mes para ustedes. El día 14 yo voy a pasar en la noche y voy a matar a todos los primogénitos. Pero donde yo vea la sangre, no voy a tocar a nadie. La sangre va a cubrir ¿a quién? Al primogénito. Yo voy a pasar matando, y hubo una matazón. Hasta los primogénitos de los animales murieron. Pero Dios dijo, cuando vea la sangre, voy a pasar de largo. Y el que no creyó, pues no puso sangre. ¿Y qué pasó en la noche? Pues tenían un muerto o más en su casa. Digo, más por los animales. Éxodo 12 dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre, ¿y qué? Pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿A quién le importa la sangre? A Dios. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, no voy a meterme ahí. No voy a matar a nadie si veo la sangre. Quizás para ti, tú, pues, ¿por qué sangre? ¿Mejor un adorno bonito de Navidad? Ah, no, pues no había Navidad. ¿Estás entendiendo esto? La sangre es un asunto de Dios. La muerte, Dios en su amor permite que haya un sustituto. Cuando los judíos llevaban una ofrenda al tabernáculo por sus pecados, tomaban un cordero, ponían su mano sobre la cabeza del cordero y luego lo sacrificaban. ¿Por qué Dios ordenó que pusiera el pecador, pusiera la mano sobre la cabeza del cordero para que lo mataran? ¿Qué estaba haciendo? ¿Te imaginas? ¿Estaba qué? Como si estuviera poniendo sus pecados sobre él. Mátenlo. Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Fue nuestro sustituto. Y cuando yo o tú, si eres de Cristo, te presentes delante de Dios, cuando Dios, el Padre, vea la sangre, ¿de quién? De Cristo, de su Hijo. Ahí no va a haber muerte. ¿Se están aburriendo? Sigo leyendo. Jesús es nuestra Pascua. La Pascua fue un cordero en el tiempo de Moisés. Jesús es nuestra Pascua. Dice así, Juan 1. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Jesús, es que el Cordero de Dios, que ¿qué? Sin sangre no hay perdón. Si dieras todo tu dinero y todas tus propiedades a los pobres, pero la sangre de Cristo no ha sido aplicada a tu vida, estás perdido. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Era necesario, oiga, era necesario que Jesús muriera. No había otra forma.
y resucitar al tercer día. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo les dije que el día que del mes, ¿de qué? ¿Cuándo era la Pascua? El 14 del primer mes. Era la Pascua, sacrificaban el cordero y al día siguiente comenzaba la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura, diga, de los panes sin levadura. O sea, el día 15 comenzaba la fiesta de los panes, una fiesta judía que Dios había ordenado. ¿Por qué? Porque cuando muere el cordero, eran cubiertos sus pecados y los panes, todos los judíos celebran la fiesta de los panes sin levadura y comían el pan sin levadura, porque la levadura significa pecado en la Biblia. Cuando el cordero muera por ti, tienes que vivir como pan sin levadura. ¿Tienes que vivir como qué? Como un hombre, un hijo de Dios que no tiene, sin pecado. Por eso estaba ordenado así: el 14, la Pascua, luego una semana de panes sin levadura. Dándonos Dios a entender, cuando Dios te limpie de tu pecado, tu vida debe ser sin levadura. ¿Se entiende o no? Cuando Jesús desciende, pasa un tiempo, va al templo y echa fuera a los cambistas, etc. Cuando llega el tiempo del sacrificio de la Pascua, pasa lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estoy leyendo Lucas 22. Ahí está. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. La última Pascua que Jesús participó. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Jesús les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto ¿qué? Háganlo, recuérdenme. ¿Cómo? Con la cena, con la Pascua, no de corderos ni animales, con la Pascua. Jesús es nuestra Pascua, recordándolo a Él. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuál era el viejo pacto? Hace rato lo leímos. Cuando Moisés tomó la sangre de los animales y roció el pueblo y roció el libro de la ley y el tabernáculo, dijo: esta es la sangre del pacto que Dios mandó a Israel. Jesús dice: esta copa es un nuevo pacto. Es mi sangre. Lo voy a leer otra vez. El 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. De tal manera
que cuando tomamos el vino, que le llamamos el vino, nos usamos jugo de uva. No quiero que salgan de aquí cayéndose la escalera. Y el pan, estamos recordando, ¿qué? ¿Qué estamos recordando? El nuevo pacto. Ya no es Dios con Israel, es Jesucristo con su pueblo. Hebreos, oiga esto, es hermoso. Hebreos 10. Ciertamente, todo sacerdote judío, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, dígalo conmigo, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas tuvo que hacer Jesús? ¿Podemos sacrificar a Jesús otra vez? No, ¿por qué? El trabajo está hecho, terminado. Ya me lo acabo. Así que tranquilos. Las buenas obras no son suficientes para lograr borrar el pecado. ¿Puede leerlo conmigo esa frase? Las buenas obras no son suficientes para lograr borrar el pecado. Salmo 49. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna, ¿qué? Redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate con todo el dinero que tengan. Porque la redención de su vida, ¿qué? Es de gran precio y no se logrará jamás. Con dinero, no. Con obras, no. Lo único que puede cubrir y borrar, no cubrir, los animales que se sacrificaban a la ley cubrían. Jesús nos limpia de todo pecado. Tienes que entender la obra de Jesús. Marcos 8, ¿por qué? Dice Jesús, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús está diciendo, no hay forma. Nadie se puede salvar nomás porque se portó bien o regaló mucho dinero. Hizo mucho. No, el pecado no se puede borrar. Mire lo que dice Jeremías 2, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué? Permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Dice Proverbios, la mujer adúltera, dice, lo dice en forma como poesía, dice, va, come, hablando del pecado, hablando de la fornicación, del adulterio, come, se limpia y luego sale y se sienta en la puerta de su casa tan fresca. No entiende la gravedad de su pecado.
Efesios 2, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Otra vez, es que son palabras, las grandes palabras del Evangelio. Gracia, sustitución, dije yo, hay un sustituto. Grandes palabras del Evangelio. Gracia, no mereces perdón, pero te perdona. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Y esto, la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente que no conoce a Dios piensa: Señor, hoy me porté bien, ¿debes darme algo? ¿Me lo merezco? Eso es no conocer a Dios. 41, en 45 acabo. Estoy leyendo el tiempo. Sin embargo, o sea, las obras no me salvan. ¿Por eso voy a ser malo? No. Sin embargo, los creyentes en Cristo deben llenarse de fruto que viene, que produce Dios en nuestra vida, vidas transformadas. Dice: no hago buenas obras para, es una frase que yo escribí, no hago buenas obras para salvarme, sino que porque soy salvo, hago buenas obras. ¿Entiende esto? Porque soy de Cristo, hago buenas obras, pero no las hago para salvarme. Yo estoy salvo. Ya fui perdonado. Tengo una herencia en el cielo. Voy a ver a Jesús cara a cara, sin vergüenza, porque mi vergüenza y mi pecado fueron cubiertos ¿con qué? ¿Con la sangre de quién? Termino, 1 Timoteo 6. Que hagan bien. Pablo le escribe a Timoteo y le dice a la gente: diles a la gente que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesoran para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán ¿qué? Sí, o sea, muy bien. No nos alcanzaría hacer muchas buenas obras, no nos alcanzaría. Dar lo que tenemos no nos alcanza para salvarnos. Ninguna persona se puede salvar ni asistiendo a la iglesia, ni viviendo en la iglesia 365 días del año, de todos los años. De cierto os digo, dijo Jesús, el que cree en mí, tiene vida eterna y no irá a la condenación, sino que pasó de muerte a vida. Y estando en la vida, estando en Cristo, siendo salvos, hacemos buenas obras como fruto del Espíritu Santo y del amor que Dios derramó en nuestros corazones. Y yo no conozco a un creyente genuino que no tenga muchas buenas obras. Más bien, si uno que dice que es creyente no le veo nada, pues digo, él cree que es, pero no es. ¿Y cómo se hace uno cristiano, creyente en Cristo Jesús? Si tú crees sus palabras, si crees el mensaje de la palabra, tú te hincas y le dices: Señor, reconozco mis pecados. Aunque para mí a veces mis pecados ya me acostumbré, no me parecen graves, pero yo sé que te he ofendido.
He mentido, he robado, he fornicado, he adulterado, he hablado mal de la gente, he hecho tantas cosas malas. Perdóname. Señor Jesucristo, quiero ser parte de ese pacto. Quiero que tu sangre sea aplicada en mi vida y yo voy a aceptarte a ti como mi Señor, mi Dios, desde ahora y para siempre. Señor Jesús, sé tú mi Salvador. Hazme una nueva criatura. Quiero vivir como hijo de Dios. Somos salvos porque Jesús murió. El próximo domingo vamos a celebrar nuestra Pascua. No la Pascua judía. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesús, que dijo, el pan, cómanlo todos, es mi cuerpo que yo doy por ustedes. Me van a hacer pedazos por amor a ustedes. Y esta es mi sangre, mi vida, que va a ser derramada en sustitución de ustedes. Voy a morir yo para que ustedes no mueran. Y todo el que cree esto, si lo crees de todo corazón y le hablas al Señor, tus palabras serán contadas como una firma para la eternidad. Los que ya hicimos esto, ya le pedimos, Señor, nuestra salvación está segura. Si no lo has hecho, pídele al Señor Jesús, perdóname, Señor, yo quiero que tu sangre sea aplicada a mi vida. Yo quiero entrar en ese pacto, en ese nuevo pacto. No el de Moisés, no el de la ley de Moisés, no, en el pacto con Cristo, en el nuevo pacto. Y tus pecados serán limpios. Será limpiado tu vida. Tú serás limpio de pecado y perdonado y aceptado en la familia de Dios como hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya le han pedido al Señor Jesús perdón y han decidido que Jesús sea su Salvador? ¿Cuántos lo han hecho? Gracias a Dios. Baje su mano. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho pero quisieran hacerlo ahora? Levante su mano. Yo creo que ya todos lo hicieron. De gracias a Dios. El próximo domingo, después de la predicación, vamos a recordar la Pascua cristiana, donde Jesús lo recordamos ofreciendo el pan y la copa. Y tú ese día, el próximo domingo, vas a recordar y vas a anunciarle a toda la gente que tú eres un creyente en Jesucristo y que tienes un pacto con Jesús eterno. Que Dios los bendiga.